Hola a todos. Mi nombre es Olga Sierra y junto con la doctora Belema Bendaño voy a presentar la ponencia titulada Consumo alimentario de hogares en zonas de atención prioritaria durante la pandemia. Esto en el municipio de Tijuana, Baja California. La ponencia se enmarca en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2023 que organiza el Instituto Tecnológico de Orizaba. Bien, lo que le da antecedentes a nuestro estudio es la pandemia por COVID-19, cuyos principales efectos se sintieron en los años 2020 y 2021. Esta pandemia creó una crisis de salud a nivel global, cuyos impactos tuvieron alcances a diferentes ámbitos de la vida de las personas, específicamente tuvieron impactos sociales, impactos económicos y también demandó de los gobiernos la implementación de algunas políticas para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Particularmente, estos impactos negativos se sintieron en el cierre de negocios, la reducción de actividades económicas de los mismos, en la pérdida de empleos probablemente y en la caída generalizada de los ingresos de algunos grupos de personas. Junto con la pandemia que se sintió, que padecimos en 2020, desde el año 2017 la economía mundial venía experimentando una desaceleración económica, por lo que la pandemia que paralizó el comercio internacional y las actividades económicas, también ya profundiza los efectos de esa desaceleración. También tenemos conocimiento de los altos índices de pobreza que se mantienen en el caso de México, específicamente, aunque ha tendido a reducirse el número de personas que padecen pobreza alimentaria, una pandemia y la desaceleración económica pues nos genera la pregunta de cuál ha sido el impacto en el acceso a alimentos, a los alimentos de este grupo de personas. Eso es lo que motiva la realización de este estudio y la presentación de este trabajo. Bien, en la gráfica que ustedes tienen frente a sus ojos, lo que observamos es la trayectoria que siguió el crecimiento económico en los últimos años. Específicamente, observamos una caída del menos 8% de crecimiento económico en el 2020. Y en el 2021, aunque hay una recuperación positiva, pues no alcanza a resarcir la pérdida de ingresos que fue provocada por motivo de la pandemia y de la desaceleración que ya traíamos de años previos. Bien, el objetivo del estudio es de tipo exploratorio en los efectos del periodo de pandemia por COVID-19 que sufrieron algunos hogares en el consumo alimentario de las familias de 3 colonias, específicamente del municipio fronterizo de Tijuana, Baja California. Estas colonias son consideradas dentro de las zonas de atención prioritaria por el Consejo para la Evaluación de la Política Pública, Coneval. De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, las zonas de atención prioritaria son determinadas por la Secretaría del Bienestar a nivel federal y se consideran poblaciones que registran marcados índices de pobreza, marginación y rezago social. En el caso de la frontera norte, específicamente del municipio de Tijuana, Baja California, elegimos a 3 de estas colonias que se encuentran en zonas de atención prioritaria, como son el Altiplano, el Nido de las Águilas y el Mariano Matamoros, que se encuentran ubicadas al este del municipio, que es hacia donde ha crecido la mancha urbana en los últimos 20 años. Para llevar a cabo el estudio, determinamos una muestra de 261 hogares ubicados en estas 3 colonias, y el levantamiento de información se dio entre abril a mayo de este año 2023. Estas colonias en conjunto agrupan o tienen una población de 22.626 personas y existen 6.535 viviendas habitadas. Entonces, a partir de una muestra de 261 hogares que son representativos de estas 3 colonias, nosotros obtuvimos información mediante el método, la técnica de la encuesta, aplicamos unos cuestionarios y queremos mostrar a ustedes algunos resultados preliminares de este trabajo de campo.
Bien. Eh, Respecto a la descripción socioeconómica de los hogares en algunos de sus indicadores, podemos determinar que el tamaño promedio del hogar en estas colonias es de 3.9 miembros, que es ligeramente superior al tamaño promedio del hogar a nivel nacional. En el 52% de los hogares, al menos hay un integrante que es menor de 14 años. En alrededor del 70 o 75% de los hogares en esas tres colonias hay entre 3 y 5 integrantes cuyas edades están entre los 14 a 65 años, por lo que podemos decir que forman parte de la fuerza laboral y participan como población económicamente activa. ¿Sí? En el 86% de los hogares al menos hay un integrante mayor de 65 años. En lo que respecta a la participación de los integrantes de los hogares de estas colonias en el mercado laboral, podemos identificar que la mediana, la moda y la media es de 2 miembros con trabajo remunerado. Sí, la media nacional es de 1.7 miembros, por lo que aquí es ligeramente superior, es decir, hay más miembros incorporados al trabajo remunerado. En el 65% de los hogares hay de 1 a 2 miembros que trabajan jornada completa. En el 13% de los hogares hay de 1 a 2 miembros que trabajan media jornada. En el 22% de los hogares hay miembros que trabajan por horas. Respecto a la posición en el trabajo, en el 76% de los hogares, las personas que participan en el mercado laboral tienen la condición de empleados en algún sector o actividad económica de la localidad. Bien, hemos también obtenido información de ingreso de los hogares y podemos mostrar que alrededor del 70% de los hogares su ingreso semanal se encuentra entre los 3,286 pesos y los 8,628 pesos. Bien, pero esto así presentado podría no darnos demasiada información. Cuando lo relacionamos con el tamaño del hogar en esta tabla y con lo que es la línea de pobreza alimentaria delimitada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, pues los resultados parecen un poco más interesantes. Por ejemplo, en el municipio, el 6% de los hogares tienen un miembro, el 14% tiene 2 miembros. En el 65% de los hogares está conformado de 3 a 5 miembros y en el 15% restante son más de 5 miembros. Bien, pero cuando preguntamos qué tanto ingreso genera cada hogar por su tamaño, pues tenemos ahí una distribución. Sin embargo, en la línea que dice, o en el renglón que dice línea de pobreza alimentaria, esa es la cantidad en pesos per cápita semanales que determina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública que se debe tener para obtener lo necesario para la alimentación de una persona en una semana. Para el caso de un hogar conformado por un miembro se requerirían 545 pesos en una semana. Para el hogar de 2 miembros se requerirían 1,090 pesos. Para el hogar conformado de 3 a 5 miembros se requerirían de 1,635 a 2,725 pesos semanales. Y en un hogar de más de 5 miembros se requeriría un mínimo de 3,270 pesos semanales. Podemos, de acuerdo a la distribución de los ingresos que nos reportaron los hogares, podemos decir lo siguiente, que los hogares, el 6% de hogares conformados por un miembro parece que cubre sus necesidades alimentarias. Cuando se trata de un hogar conformado por 2 miembros, hay un 3% que apenas alcanza a cubrir esas necesidades alimentarias y hay un 19% de hogares que conformados entre 3 a 5 miembros cuyos ingresos podrían cubrir necesidades alimentarias y hay un 21% de hogares
de más de 5 miembros que apenas cubren sus necesidades alimentarias. Hay que tomar en consideración que así como hay una línea de pobreza alimentaria fijada con un consumo mínimo, a esa línea de pobreza alimentaria se agregan la satisfacción de otras necesidades que son no alimentarias, ¿sí? Entonces estaríamos hablando exclusivamente de lo que se requiere para acceder a los alimentos. Como señalé previamente, este estudio es de tipo exploratorio, por lo cual aquí hay algunas preguntas y tareas que quedan por todavía analizar en los momentos posteriores de esta investigación. Bien, en lo que se refiere al consumo alimentario, los datos recolectados muestran que los hogares destinan en promedio el 47% de su ingreso al gasto en alimentos. La mediana y la moda son de 50% y este 47% destinado al gasto en alimentos se contrasta con un 38% destinado a nivel nacional. También preguntamos por cómo asignan el gasto en alimentos a diferentes grupos de productos. Los reportes la información que reportan los hogares señala lo siguiente, que del gasto total en alimentos se destina el 14% al huevo, el 14% a pan y tortillas, el 13% a carnes blancas y rojas, el 11% a leche y sus derivados, el 10% a hortalizas, el 9% a legumbres, el 9% a frutas y así en menor proporción a los rubros de pescados y mariscos, azúcar y café, refrescos, jugos y bebidas alcohólicas. Bien, como parte de la información que solicitamos a los informantes de los hogares es si implementaron algunas acciones para paliar los efectos negativos de la pandemia y aparece una respuesta en 46% de los hogares, que es no implementaron ninguna medida. No sabemos todavía en este momento si es porque ya venían racionalizando sus ingresos desde antes de la pandemia, por lo cual no motivó una adaptación provocada por la pandemia, pero sigue siendo una incógnita que tenemos que analizar. Y un 14% señaló que hay que gastar en lo esencial, buscar precios más bajos o productos sustitutos en alimentos y otros productos en general. Un 14% dice que hay que ahorrar en todo sentido y administrar el dinero. Un 10% implementó ventas de comida, de ropa en general, de productos en general y sobre todo a través de los medios electrónicos o digitales como es el Internet. Bien, en el resto de las respuestas podrían agruparse en torno al ahorro de los recursos, a mejorar el cuidado de la salud, a implementar medidas de reciclaje y reutilización de productos, ¿sí? Y en general hay un sentido de ahorro en lo que realizaron los hogares. Bien, para nuestro trabajo nos quedan pendientes algunas tareas, particularmente 3. Una, analizar la relación entre el tamaño del hogar, su ingreso y la fuente de los ingresos y su estabilidad, por supuesto. Analizar la composición del gasto en alimentos con énfasis en el consumo de proteínas, azúcares y grasas y su equilibrio. Y como parte de las metas del proyecto de investigación es valorar la implementación de acciones de apoyo por el grupo que conforma el cuerpo académico en la mejora de las capacidades de los hogares para generar ingresos y promover el consumo de alimentos nutritivos. Bien, esto es lo que en el tiempo que tenemos permitido podemos compartir con ustedes. Le agradecemos su atención y ponemos a disposición nuestros correos electrónicos para observaciones, preguntas, comentarios o futuras colaboraciones. La doctora Belém y yo pertenecemos al Cuerpo Académico Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC en Tijuana, Baja California. Muchísimas gracias.